La lucha libre moderna es la combinación perfecta de actuación extrema y un deporte muy exigente. Para muchas personas, aún en el siglo XXI, continúa siendo un misterio el por qué un enfrentamiento donde los resultados son pactados sigue teniendo una fanaticada tan activa alrededor del mundo. Quizás la respuesta a esta pregunta la encontraremos si revisamos su creación y su etapa más temprana. Yo soy el Cronomaestro, y en este episodio te narraré el origen de la lucha libre, el arte de contar historias arriba del cuadrilátero. Año 2900 antes de la Era Común. Sumeria es considerada como una de las primeras civilizaciones del mundo. Esta región era la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. Uno de los primeros registros de lucha mano a mano fue realizado por los antiguos sumerios del período dinástico arcaico. Dicha representación se encuentra en la estela de Badra, datada cerca del año 2900 antes de la Era Común, y que actualmente se encuentra en el Museo de Irak. Otro registro de este tipo de lucha es la estatuilla de Kafaji, muestra a dos luchadores agarrando las fajas del otro. Es datada cerca del año 2600 antes de la Era Común. En cuanto a pruebas escritas, tenemos varios ejemplos. El primero es el poema de Gilgamesh, que corresponde a un mito sumerio elaborado en torno a la figura del personaje Gilgamesh de Uruk, convertido en leyenda, pero cuya existencia histórica es objeto de debate. En uno de los fragmentos de la epopeya se describe una lucha entre Gilgamesh y Enkidu. En esta historia se describe la posición del luchador victorioso que ha logrado levantar a su adversario del suelo, sujetándolo por la faja por encima de su propia cabeza mientras dobla su rodilla. Este tipo de encuentro también es mencionado en una carta de la antigua Babilonia encontrada en Mari. El rey Samsiado envió una carta a su hijo Yasma-Adu, rey de Mari, quejándose de la forma en que su hijo dirige la guerra contra sus enemigos. Tú y el enemigo ideáis constantemente artimañas para matarse mutuamente como luchadores en busca de trampas uno contra el otro. En un texto legal de alrededor del año 2000 antes de la Era Común, se describe la siguiente situación: el señor Gusani ha matado al señor Kali. Gusani fue interrogado, dijo: me había vencido antes en una lucha. Gusani era un perdedor empedernido, y antes del asesinato, los dos hombres habían luchado, tal vez esperando resolver sus diferencias mediante un combate de honor. Año 2050 antes de la Era Común. En este momento el antiguo Egipto entra a lo que se conoce como Imperio Medio, es decir, un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. Durante esta época, deportes como el boxeo, las carreras, la lucha con palos y la lucha con espadas de madera figuran en los registros. En cuanto a la lucha mano a mano, pueden encontrarse imágenes de esta en tumbas, templos y diferentes murales en las pirámides. Existen imágenes en una tumba que data del año 2050 antes de la Era Común, que se encuentra en Beni Hasan, al borde del río Nilo, a 200 millas al sur de Alejandría. Contiene más de 60 parejas de contrincantes. En esta se muestran las diversas posiciones de lucha egipcia. Aunque podemos ver casi todos los movimientos de lucha modernos, también podemos interpretar que no hay restricciones de ningún tipo. En la lucha actual, hay restricciones en cuanto a categorías de peso, puntuación, pasividad, duración, movimientos en el suelo y de pie en los estilos de lucha libre y grecorromana. La lucha se hizo muy popular entre los egipcios, así como en el mundo clásico. Una serie de escenas de lucha aparecieron por primera vez en la tumba de Faotep en el 2300 antes de la Era Común. También aparecen en el periodo del Nuevo Reino entre el 2000 y 1085 antes de la Era Común.
Algunas de las escenas más interesantes de este periodo son combates de lucha entre extranjeros y egipcios. Los luchadores egipcios en presencia del faraón fueron representados en los grabados del Imperio Nuevo de Medinet Abú, al igual que en las murallas de Beni Hasan. Estos luchadores siempre derrotaban a los extranjeros y transmitían el mensaje de la superioridad de Egipto. En los combates nubio-egipcios que fueron representados en ese relieve y que está formado por 3 partes separadas que se mueven de izquierda a derecha, podemos observar cómo el luchador egipcio aplica un movimiento de llave a la cabeza a su oponente nubio. Mientras tanto, un árbitro con una trompeta en la mano, de pie, junto a los luchadores, advierte al luchador egipcio sobre una acción ilegal y utiliza expresiones como, ten cuidado. Estás en presencia del faraón, vida, prosperidad y salud. Se puede observar un movimiento de yugo conocido en la lucha libre actual, que se aplica envolviendo la cabeza del oponente bajo el brazo y rodeando el cuello del mismo. También se puede observar un movimiento de candado a la cabeza, que se aplica envolviendo la cabeza del oponente por debajo de la axila y apretando alrededor del cuello con el brazo. Sin embargo, cuando se aprieta demasiado la cabeza, se suele aplicar un movimiento de ataque a la pierna, ya que esto suele ser muy efectivo. Siglo VIII antes de la Era Común. Grecia conquista la isla de Malta, convirtiéndola en colonia. Y Sargón II, rey de Asiria, derrota al rey rusa de Urartu. Cuando se piensa en la historia de la lucha mano a mano, es inevitable pensar en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia y en el deporte antiguo conocido como Pancration. Sin embargo, el Pancration era un deporte más parecido a las artes marciales mixtas modernas. En realidad, el verdadero antecesor de la lucha libre y de la lucha grecorromana en la Grecia clásica es el deporte conocido como pali. El pali o lucha griega fue añadida en la 18ª edición de los antiguos Juegos Olímpicos en el año 708 antes de la Era Común. Aunque este es uno de sus primeros registros, es probable que se practicara desde siglos antes. Una buena descripción de este estilo de lucha se encuentra en la Ilíada de Homero, durante el relato de los torneos fúnebres organizados en honor a Patroclo, amigo de Aquiles, donde el héroe Áyax, hijo de Telamón, luchó contra Odiseo, rey de Ítaca. Según la mitología, fue Teseo quien inventó las reglas de la lucha cuando luchó y mató a Kerkion. La lucha griega se componía de 2 fases, orte pali, es decir, la lucha de pie, y kato pali, que es la lucha en el suelo. Los 2 atletas se encontraban en la arena de lucha llamada escama, completamente desnudos, se colocaban uno frente al otro con los pies flexionados y ligeramente abiertos, una postura que se denominaba sistasis. Luego iniciaba el combate intentando tirarse al suelo para conseguir una caída desde la posición de pie, y como no había límite de tiempo, el atleta intentaba a menudo fatigar a su oponente, por lo que esta fase duraba bastante en algunos encuentros, aunque otros atletas luchaban de forma más agresiva para conseguir un derribo rápido. Para ganar un combate de pali, el atleta debía anotar 3 puntos a su oponente mediante caídas y o sumisiones. Una caída se anotaba cuando la espalda o uno de los hombros del oponente tocaba el suelo, lo que podía conseguirse mediante una caída o derribo durante la lucha de pie. Cuando la lucha se iba al suelo, el punto era conseguido cuando el atleta obligaba a su oponente a rendirse, normalmente mediante el uso de agarres de lucha en la parte superior del cuerpo. La señal de rendición consistía en levantar la mano derecha con el índice apuntando hacia arriba. Las sumisiones casi siempre eran realizadas en la lucha en el suelo. Es probable que una sumisión durante la fase de pie fuera aceptada como punto, pero habría sido muy difícil y raro para un atleta asegurar una sumisión sobre su oponente mientras mantenían sus posiciones de pie.
Estaba prohibido golpear con puñetazos o patadas, así como agarrar los genitales o pinchar en las partes blandas del cuerpo. Se permitían tanto la asfixia como el estrangulamiento. En algún momento del siglo VI antes de la era común se estableció una norma para no romper los dedos. Si se infringía alguna de estas normas, el referí golpeaba rápidamente al infractor con una vara o un látigo. Siglo V antes de la era común. En el norte de África continúa la expansión comercial y territorial de Cartago, que controla el Mediterráneo occidental. Y en Grecia, nace Sócrates, considerado como uno de los más grandes filósofos de la historia. El pelguani, también conocido como kusti, es una modalidad de lucha realizada en el sur de Asia. Sus orígenes se pueden rastrear hasta el siglo V antes de la era común, y también en un tratado del siglo XIII de Maya Purana. Este estilo de lucha, llamado Maya Yuda, que evolucionó aún más durante la era Maurya, entre los años 320 y 185 antes de la era común, dominaba todo el norte y centro de la India, Afganistán y el actual Pakistán. Ya en la época medieval, los combates tenían lugar en la entrada del palacio, en un recinto reservado para juegos y espectáculos. Los luchadores solían acudir por voluntad propia durante las fiestas, junto con magos, actores y acróbatas. Otras veces eran contratados por los nobles para competir. Los ganadores recibían del rey un valioso premio y un estandarte de victoria. La posesión de este estandarte otorgaba distinción nacional. Para el siglo XVI, los mongoles de Asia Central, de ascendencia turco-mongola, conquistaron el norte de la India, fundando el Imperio Mogol de la India. A través de la influencia de la lucha iraní y mongola, se fusionaron con la lucha maya-yuda, creando así el kusti moderno. Babur, primer emperador, era un luchador y, según los informes, podía correr muy rápido durante una larga distancia mientras sostenía a un hombre debajo de cada brazo. Los luchadores de la era mogol a veces incluso usaban bag naka en una mano, en una variación llamada nakika kusti, es decir, lucha con garras. En el kusti no existe un sistema de puntuación. La victoria se consigue inmovilizando simultáneamente los hombros y las caderas del oponente contra el suelo, aunque también es posible la victoria por noqueo o sumisión. En el siglo XVII, la Compañía Británica de las Indias Orientales llegó al poder. Ramadasa, el padre del atletismo indio, viajó por el país animando a los hindúes a la actividad física en homenaje al gran dios Hanuman. Los gobernantes maratha apoyaron el kusti ofreciendo grandes sumas de dinero en premios para los campeones del torneo. Se decía que todos los niños maratha de la época podían luchar e incluso las mujeres practicaban este deporte. Durante el periodo colonial, los príncipes locales mantuvieron la popularidad del kusti, organizando luchas y competiciones. La lucha era el deporte favorito de los Rajputs y se decía que esperaban con ansias los torneos. Cada príncipe o jefe Rajputs tenía un cierto número de campeones de lucha para competir por su entretenimiento. Se decía que los mayores centros de lucha eran Uttar Pradesh y Punjab. En 1909, un comerciante bengalí llamado Abul Jabbar Saudagar tuvo la intención de unir a la juventud local e inspirarla en la lucha antibritánica contra los colonos, a través de una demostración de fuerza mediante la celebración de un torneo de lucha. Era conocido como Jabbar Boli Khela. Esta competencia ha continuado a través de la independencia y la posterior separación entre la India y el Imperio Británico. Año 1848. En Reino Unido, Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista. Y en México, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, dando fin a la Guerra México-Americana.
La historia de la lucha continúa en el siglo XIX, cuando un soldado francés llamado Jones Bryant crearía lo que hoy se conoce como lucha grecorromana moderna. Bryant practicaba en la feria de Lyon y la llamaba lucha de manos planas, para diferenciarla de otros deportes de combate en los que estaba permitido golpear al adversario. En 1848, estableció como norma no ejecutar agarres por debajo de la cintura y prohibió las torsiones dolorosas que pudieran herir al adversario. La lucha de manos planas, también llamada lucha francesa, se extendió por toda Europa y se convirtió en uno de los deportes más importantes del siglo XIX. Casi todas las capitales europeas organizaron torneos grecorromanos internacionales en este siglo, con premios en metálico para los ganadores. Por ejemplo, el zar de Rusia pagaba 500 francos para que los luchadores entrenaran y compitieran en su torneo, y 5.000 francos como premio al ganador. Fue así que la lucha grecorromana adquirió prestigio en la Europa continental. El creador de la expresión grecorromana fue el luchador italiano Basilio Bartoli, quien la nombró así en alusión a las culturas más influyentes en el desarrollo de Europa. En 1896, la lucha hizo parte de la selección de deportes que conformaron los primeros Juegos Olímpicos modernos y se ha mantenido así hasta la actualidad, exceptuando las Olimpiadas de París en 1900. En este momento es cuando el mundo de la lucha grecorromana conocería a quien sería su primera gran estrella, George Hackenschmidt. Theodore Roosevelt, presidente estadounidense, declaró una vez: "Si no fuera presidente de Estados Unidos, me gustaría ser George Hackenschmidt". El siguiente artículo pertenece al periódico estadounidense The Worcester Spy en mayo de 1902. Hackenschmidt, el león ruso. La nueva maravilla de la lucha en Londres. George Hackenschmidt, el león ruso, es la nueva sensación de la lucha en el deporte europeo. Hackenschmidt se proclama campeón del mundo en la lucha grecorromana y reta a todos y cada uno de los aspirantes que esperan imponerse sobre él. Hackenschmidt es un magnífico espécimen del desarrollo físico, siendo en este sentido un luchador ideal en el cuadrilátero. Originalmente, era un trabajador del acero ruso que cobraba un pequeño salario. Sus prodigiosas hazañas de fuerza, como levantar y transportar enormes barras de hierro, llamaron la atención en su ciudad natal, a poca distancia de San Petersburgo, y un promotor de prestigio se hizo cargo de él, presentándolo en la metrópoli rusa. Finalmente, Hackenschmidt fue puesto a las órdenes de un experto luchador, que le enseñó rápidamente a ejecutar las diferentes llaves y agarres, y en pocos meses el gigante eslavo estaba listo para su debut. Este tuvo lugar en San Petersburgo, y en una velada consiguió derrotar a 3 de los luchadores más importantes del imperio. Desde entonces, Hackenschmidt recorre las ciudades europeas dando exhibiciones. Aún no ha sido derrotado. El ruso mide 1,87 metros sin zapatos y pesa 110 kilogramos. Se ha enfrentado con todos los contrincantes en el Tivoli Music Hall de Londres y está ansioso por llegar a un resultado con 2 ingleses que reclaman el campeonato de la pequeña isla apretada. Los británicos, sin embargo, no están especialmente ansiosos por molestarlo. Es probable que el ruso organice pronto un combate con Jack Carkick, la estrella americana que se encuentra ahora en Londres, ya que, aunque este último es considerablemente más ligero que Hackenschmidt, cree que su técnica ganará el combate. Paul Pons, el campeón francés, y Nouroula, el gigante turco, ambos conocidos por los americanos, están ansiosos por poner a prueba al nuevo hombre, y si van a Londres, probablemente se produzcan algunos de los mejores combates en los tiempos modernos. Se dice que el National Sporting Club de Londres está intentando organizar combates para este trío durante la semana de coronación.
Si Hackenschmidt continúa con sus éxitos londinenses, será llevado a América para encontrarse con Honest Robert y Tom Jenkins. Estos dos representantes del dominio yanqui son maestros de la parte técnica del deporte y, aunque probablemente inferiores al ruso en fuerza, sin duda podrían enseñarle algunos trucos que merece la pena conocer. Una característica interesante del estilo de Hackenschmidt es su agilidad. Para un hombre de su enorme peso, es extraordinariamente rápido en sus movimientos, saliendo de muchos aprietos con verdadera facilidad. Se está convirtiendo rápidamente en un experto en el giro de cabeza, esa valiosa maniobra que Honest Robert ha desarrollado a la perfección. El auge de la lucha en el extranjero es muy gratificante para los amantes de este gran deporte. En este lado, sus intereses están en declive debido a la falta de actividad por parte de los grandes. Los pesos ligeros y medianos, como George Butner de New York, Harvey Parker de Worcester, Charles Leonhardt de Newark, antiguo compañero de lucha de Roe Ver, etc., han sido moderadamente activos durante los últimos meses, pero son excepciones notables entre los luchadores destacados. Adorado por las mujeres y admirado por los hombres, Hackenschmidt era considerado un héroe. Intelectual, culto y de voz suave, hablaba 7 idiomas con fluidez y se convirtió en un célebre autor de libros, orador y filósofo, tras alejarse de los cuadriláteros. En 2003, George Hackenschmidt fue inducido en el Salón de la Fama de la National Wrestling y en 2016 en el Salón de la Fama de WWE. Año 1902. En España, se funda el Real Madrid Club de Fútbol. Y en Estados Unidos nace Barbara McClintock, científica, Premio Nobel de Medicina en 1983. En cuanto a la lucha femenina, existen registros noticiosos durante el siglo XIX, pero es difícil precisar cuándo empezaron las compañías de lucha femenina profesional, aunque sin duda podemos afirmar que los lugares de origen son Alemania y Austria. Artículos registran una compañía alemana de luchadoras que actuó en Inglaterra en 1867. En cuanto a Estados Unidos, una compañía austriaca de luchadoras actuó en Cincinnati en 1874. En 1877 y 1878 una compañía alemana también realizó una extensa gira por Estados Unidos. El 12 de abril de 1891, el periódico The Cheyenne Daily Leader de Wyoming menciona en sus noticias deportivas a la luchadora Alice Williams, quien lucharía contra cualquier mujer en los estilos grecorromano o catch as catch can, y si era derrotada, pagaría $1,000 a su contrincante. A comienzos del siglo XX la popularidad de la lucha 1 contra 1 aumentaba en el Reino Unido, especialmente en Londres, donde los salones de música y teatros habían comenzado a presentar funciones de lucha regularmente. Las principales estrellas del Reino Unido en ese momento eran Jack Carkick, Tom Cannon, Antonio Pierre y un hombre que acababa de hacer su debut en Londres, George Hackenschmidt, quien se estaba convirtiendo rápidamente en el nombre más importante de la lucha en el Reino Unido. En 1902, Antonio Pierre, conocido como el Griego Terrible, quien terminó siendo el mayor rival de Hackenschmidt en el Reino Unido, presentó su propia compañía internacional de campeonas luchadoras. Esta compañía logró un interés sin precedentes en la lucha femenina de Londres. Se sabe muy poco de las luchadoras de Antonio Pierre, la mayoría, si no todas, parecen haber sido entrenadas por el propio Pierre, y a partir del 7 de abril comenzaron a actuar en el Royal Music Hall en el distrito Holborn. Inicialmente, la compañía de Pierre contaba con 6 luchadoras: Miss Violet Bradford de Liverpool, anunciada como la campeona de Inglaterra; Miss McGregor de Escocia; Miss Kessia de Arabia; Miss Antonetta de Italia; Miss Noack de Alemania y Miss Rosita de España.
En 1905, Antonio Pierri intentó replicar su éxito londinense en Estados Unidos. 6 de las mujeres de su compañía viajaron a América, acompañadas por su esposa. Fueron anunciadas como la compañía de Antonio Pierri de campeonas internacionales de lucha. Waterbury Evening Democrat, Connecticut, 24 de agosto de 1905. Llegan mujeres luchadoras. Media docena de fornidas inglesas acaban de llegar de Londres dispuestas a dar una paliza a cualquier joven americana atlética que quiera competir con ellas. Son luchadoras y están ansiosas por medirse con todas las competidoras de su mismo sexo. Cualquier muchacha que haya practicado el gentil arte de la lucha de estilo grecorromano puede ganar $500 en 15 minutos si consigue evitar que la campeona del grupo la derribe en ese tiempo. Esa, en todo caso, es la oferta que ayer hicieron las recién llegadas. Las chicas llegaron en el Kronprinz Wilhelm. Las acompaña la señora de Antonio Pierri, esposa del luchador conocido como el Griego Terrible. La señora Pierri llevó a sus extenuadas pupilas a una pensión en Brooklyn poco después de que desembarcaran. La acompañante es una mujer inglesa alta y bien parecida, con un acento elocuente de Bauhaus. Su marido, el Griego Terrible, entrenó a las chicas. Ella dijo: nuestras chicas llevan bastante tiempo luchando en Londres y las provincias. Han tenido un gran éxito al otro lado, donde se han enfrentado a muchas rivales de su propio sexo. La integrante principal es Maud Bradford, quien es la campeona de lucha femenina en Inglaterra. Daremos $500 a cualquier chica o mujer a la que no pueda derribar en 15 minutos. Las otras 5 se enfrentarán a cualquier chica o mujer de sus respectivos pesos, y daremos $100 a cualquiera que pueda estar 15 minutos sin una caída. La semana que viene las chicas harán su primera presentación americana en Brooklyn, pero más allá de eso, no hay nada definitivamente planeado. Espero que conozcan a muchas luchadoras de América. En Inglaterra hay muchas. Las luchadoras limitan sus esfuerzos al estilo grecorromano del deporte. Todas, excepto la campeona, Miss Bradford, estipulan que sus adversarias no pesen más que ellas mismas. Las mujeres que pesan 113 kilogramos o más, y con una afición por la lucha, no están permitidas. Las de peso normal, sin embargo, son bienvenidas a competir por los $500 mientras la banda toca Throw 'Em Down, McCloskey. Maggie Klein no ha sido desafiada. Según los anuncios de los periódicos, desde finales de agosto hasta mediados de diciembre de 1905, la compañía luchó en Brooklyn, Buffalo, Pittsburgh, Filadelfia, Holyoke, Cincinnati, entre otros lugares. Todos estos eran combates en teatros y salones de música. De vuelta en el Reino Unido a finales de 1906, Pierri intentó crear una nueva estrella de la lucha femenina en Londres. Su nombre artístico era Juno May, probablemente no era su nombre real, y luchó durante un tiempo en el Royal Cambridge Music Hall en Shoreditch. En 1907, el periódico The Spoken Press en Washington dedicó un pequeño artículo a Juno May y su posible llegada a los Estados Unidos. Estados Unidos pronto disfrutará de las emociones de una nueva estrella, una verdadera luchadora, Juno May, y que ahora está causando sensación para el deleite de los londinenses. Solo tiene 22 años, pero pesa 113 kilogramos y mide 1,87 metros. Tan segura está la atlética joven de su capacidad como luchadora que está dispuesta a apostar $5,000 a que puede vencer a cualquier mujer del mundo. También luchará con cualquier hombre que no pese más de 74 kilogramos. Juno dice que empezó a luchar cuando tenía 13 años. Le gustó tanto que lo ha seguido practicando desde entonces, a pesar de las objeciones de sus padres.
Lucha al estilo grecorromano y hasta ahora ha vencido con facilidad a todas las mujeres que se han atrevido a enfrentarse a ella en la lona. También ha tenido éxito en la mayoría de sus combates contra hombres. Por extraño que parezca, Juno no es aficionada a los deportes al aire libre y depende por completo del trabajo en el gimnasio para mantenerse en forma para sus combates. Juno dice que está deseando conseguir muchas victorias en América y que vendrá tan pronto cuando termine los combates que tiene pendientes en Inglaterra. Año 1905. El científico Albert Einstein, a sus 26 años, publica los 4 artículos del Año Milagroso, revolucionando la comprensión científica de los conceptos fundamentales de espacio, tiempo, masa y energía. Y Noruega disuelve su unión con Suecia convirtiéndose en un estado independiente. A diferencia de la lucha grecorromana, el catch wrestling es un estilo más libre de lucha en el que se permiten sumisiones, agarres y técnicas tanto en la lucha de pie como en la lucha en el suelo. Por lo general, las reglas solo prohíben las acciones que puedan lesionar al oponente, como estrangular, dar patadas, pinchar y golpear con el puño cerrado. El objetivo es forzar al oponente a una posición en la que ambos hombros toquen el suelo al mismo tiempo. Antiguamente, fue conocido como estilo Lancashire en Inglaterra y se convirtió en uno de los estilos más populares de lucha en Gran Bretaña y Estados Unidos. A finales del siglo XIX y principios y mediados del XX, era parte de los carnavales locales. Los luchadores de catch se enfrentaban a todos los contrincantes posibles como parte del espectáculo atlético, en el que los habitantes locales tenían la oportunidad de ganar dinero si conseguían derribar o someter al luchador de la feria. El luchador catch tenía que prepararse para el peor de los escenarios, con un oponente desconocido subiendo al ring de forma regular, por lo que la necesidad de sumisiones rápidas y agresivas eran una constante. Se preferían las victorias por sumisión para que el rival no pudiera discutir si el combate se detenía antes de tiempo. A menudo, un aspirante discutía con el referí sobre si había sido inmovilizado o no, pero una sumisión siempre era clara y decisiva. El acondicionamiento físico también era un arma importante para un luchador catch, ya que a veces tenía que luchar durante varias horas en muchos combates. Las reglas de los primeros combates las determinaban los propios participantes y solían cambiar de una ciudad a otra, por lo que las negociaciones podían alargarse. A menudo no había límite de tiempo y el ganador se imponía al mejor de 2 de 3 caídas. Los agarres y candados se podían realizar en cualquier parte del cuerpo y los derribos brutales eran completamente legales. Las únicas formas de ganar un combate son inmovilizar o someter a tu oponente utilizando uno de los muchos agarres rápidos y agresivos o sumisiones. Al rendirse se debía gritar, «¡Basta!». Por lo general, los estrangulamientos no estaban permitidos a menos que se acordara que el combate era del tipo todo permitido o sin restricciones. El término sin restricciones se utilizó originalmente para describir el método de lucha que prevalecía en los torneos de catch wrestling a finales del siglo XIX, en los que no se prohibían las llaves en la competición, independientemente de lo peligrosas que pudieran ser. El catch wrestling llegó a Norteamérica y se extendió como la pólvora. Los norteamericanos ya tenían un estilo de lucha brutal y rudo, a menudo denominado brawling o gauging, en el que eran legales el forcejeo, el estrangulamiento, la torsión de miembros, cabezazos, puñetazos, patadas, mordiscos e incluso los piquetes en los ojos. En 1871, John Graham Chambers, famoso por sus actividades de natación y pedestrianismo, y que durante algún tiempo había sido editor de Land and Water, se esforzó por introducir y promover un nuevo sistema de lucha en el Lillie Bridge Grounds, West Brompton, al que denominó estilo catch as catch can, el primero en caer pierde.
Desgraciadamente, la nueva idea tuvo poco apoyo en aquel momento. Más adelante, y a medida que los luchadores catch competían contra los brawlers estadounidenses, los dos estilos se fusionaron, dando lugar a la más agresiva lucha norteamericana de catch as catch can. Algunos de los mejores luchadores estadounidenses en la historia del estilo catch as catch can fueron Ad Lewis, Jim Londos, Joe Stacker, Frank Gotch y Lou Thesz. En 1905, se creó el primer campeonato mundial de peso pesado de estilo catch as catch can, fue llamado World Heavyweight Wrestling Championship, y la lucha inaugural de este campeonato sería entre George Hackenschmidt y Tom Jenkins, el 4 de mayo de 1905, en la ciudad de New York. La siguiente es la crónica del periódico Waterbury Evening Democrat, el día después de la lucha por el campeonato mundial, 5 de mayo de 1905. Hackenschmidt y Jenkins llevaban semanas entrenándose, y las proezas de fuerza atribuidas al león ruso eran tales, que el público estaba ansioso por ver qué clase de espécimen humano era. Ambos hombres son de complexión corpulenta y están dotados de una gran fuerza y resistencia. En el artículo de anoche se decía que Hackenschmidt estaba probando un estilo de lucha con el que no estaba totalmente familiarizado. El estilo grecorromano es su fuerte, y en este estilo ha sido capaz de vencer a sus oponentes de una forma tan decisiva que se ha establecido como el mejor exponente de la lucha grecorromana del mundo. Su combate de anoche con Jenkins fue con el estilo catch as catch can. Este fue su segundo combate, el primero fue en Londres el verano pasado, cuando Hackenschmidt resultó vencedor en 2 caídas consecutivas. Se hicieron los arreglos para sentar a 10,000 personas anoche. Cuando se inició la primera preliminar, ya había unos 7,000 espectadores, y la asistencia no cesó. Hackenschmidt, gracias a su récord europeo, era el favorito 2-1. Sin embargo, con estas cifras se hicieron muy pocas apuestas grandes. Los partidarios de Jenkins, a pesar de que el estilo de la contienda era el preferido del hombre de Cleveland, insistieron en 1-2,5, y en algunos casos lo consiguieron. En cuanto al peso, solo había una diferencia de 8 libras entre ellos. Hackenschmidt pesaba 208 libras y Jenkins 200 libras. Jenkins tenía la ventaja de 1 pulgada de estatura, el ruso medía 5 pies 10 pulgadas y Jenkins 5 pies 11 pulgadas. El combate era a un final al mejor de 2 a 3 caídas. El combate principal debía comenzar a las 9:30, pero las preliminares no terminaron hasta mucho después de esa hora. A las 9:47 Jenkins y Hackenschmidt tomaron sus esquinas. Tim Hurst fue el referí, mientras que los jueces fueron Johnny O'Brien y Huey Leonard del Club New York Athletic. Johnny Eckhart fue el encargado de cronometrar para Jenkins, mientras que el señor Evanoff lo hizo para el ruso. Jenkins fue manejado por Clarence Bolden, mientras que el principal ayudante de Hackenschmidt fue Joe Rogers, conocido como Baby Joe. Frank Gotch y Fred Bell, el luchador del oeste, estaban al lado del ring y retaron al ganador. La lucha comenzó a las 9:57 en punto. Se inició con el habitual forcejeo. Luego el ruso mostró su fuerza empujando a Jenkins a su antojo. Jenkins falló una toma a la pierna. Un momento después, Jenkins consiguió un agarre de entrepierna que Hackenschmidt rompió. Jenkins cayó a la lona tras eludir un candado a la cintura y el león se puso arriba. Hackenschmidt intentó levantar a Jenkins en el aire, pero Tom se protegió manteniendo la pierna izquierda cerca de la entrepierna de Hackenschmidt, listo para una zancadilla. En el minuto 15 se produjo un duro forcejeo en el que Jenkins se puso encima, pero al cabo de un minuto el león se zafó, convirtiéndose inmediatamente en el atacante.
Intentó todo tipo de agarres al cuello y al cuerpo de Jenkins, pero no consiguió conectar. Jenkins consiguió una llave en el costado de Hackenschmidt, pero el ruso la rompió con facilidad y, agarrando a Jenkins por el cuerpo, levantó al americano por encima de su cabeza y lo llevó a la lona a toda prisa. Jenkins cayó sobre su estómago. La agilidad de Hackenschmidt era maravillosa y ninguna llave parecía ser tan poderosa como para que no la rompiera. Jenkins estaba cada vez más cansado y utilizó sus trucos preferidos, pero ninguno tuvo éxito. Hackenschmidt aplicó una Vollnausen al final del minuto 29 y Jenkins resistió la llave sentándose sobre sus caderas. Pero Hackenschmidt se abalanzó sobre él, aplicando rápidamente una llave similar. Volteó a Jenkins sobre ambos hombros, pero no el tiempo suficiente para convencer al referí de que era una caída por pin. Hackenschmidt siguió su ventaja y puso otra Vollnausen sobre su rival. Esta vez Jenkins no tuvo oportunidad de escapar. Hizo un gran esfuerzo, pero ineficaz para escapar, fue inútil y el león ruso consiguió la primera caída en 31 minutos y 15 segundos. Jenkins estaba prácticamente fuera de combate, se tambaleó hasta su silla, débil y cabizbajo. Tras un intermedio de 15 minutos, comenzó el segundo asalto. El ruso fue el atacante. Se abalanzó sobre Jenkins por el cuadrilátero con tal saña que éste se alegró de caer a la lona. Cuando se levantaron, Jenkins intentó ir por las piernas de Hackenschmidt, pero en su lugar el león agarró a Jenkins por los hombros y estuvo a punto de lanzar al americano contra las cuerdas. Jenkins volcó a Hackenschmidt lanzándose por las piernas del extranjero. Pero el ruso solo estuvo un minuto en el suelo. Jenkins ni siquiera pudo mover a su rival, se levantó desconcertado, encerrado, comenzó con tácticas agresivas. Mientras estaban de pie, la mano de Hackenschmidt se enredó entre el costado izquierdo y el cuerpo de Jenkins, pero poco a poco y por fuerza bruta, Hackenschmidt se soltó y rápidamente, derribó a Jenkins por encima de su cabeza y lo tiró a la lona. Jenkins se dio la vuelta sobre su abdomen antes de que Hackenschmidt pudiera asegurar una media Nausen, que aparentemente era lo que buscaba. Hackenschmidt volvió a levantar a su rival por encima de la cabeza, intentando conseguir un backhammer en el aire. Los siguientes 5 minutos fueron de intenso trabajo. Jenkins intentó todos los trucos que conocía, pero ninguno de ellos dio resultado. Hizo varios candados peligrosos a Hackenschmidt, pero fue incapaz de sostenerlos. En el minuto 21, Hackenschmidt consiguió una Vollnausen sobre Jenkins. Cuando la consiguió, Jenkins estaba cerca de las cuerdas, pero el ruso dio la vuelta y derribó parcialmente a Jenkins. Tom, sin embargo, se escabulló. El ruso no dio tregua a su rival. Fue por el mismo agarre y consiguió una media Nausen. Lentamente, pero con seguridad, el león superó el brazo del otro y lo agarró tan firmemente que Jenkins ni siquiera pudo poner en acción las piernas. Finalmente, Jenkins cayó sobre un hombro y Hackenschmidt, viendo su oportunidad, cayó encima del de Cleveland. Jenkins hizo un medio puente, pero el ruso lo aplastó y se acabó el combate. El tiempo fue de 22 minutos y 4 segundos. Los ayudantes de Jenkins tuvieron que sacarlo del ring. Hackenschmidt defendió su campeonato mundial de catch as catch can exitosamente durante 3 años, hasta 1908, cuando se enfrentaría a su rival más polémico, Frank Gotch. Año 1913. En la Argelia francesa, nace el escritor Albert Camus. Y en México, asesinan al político Francisco Ignacio Madero. Petir Danilovich Yaroslavtsev era un empresario ruso de la industria pesquera.
Luego de algunos fracasos comerciales terminó recurriendo al negocio de la lucha. Fue luchador durante un tiempo y luego se convirtió en referí y promotor. No está claro exactamente cuándo o cómo, pero se conectó con Iván Potupny, uno de los hombres más importantes de Europa en ese momento, junto a Iván Saikin. Cerca de 1909, Potupny y Saikin eran dos de los luchadores más populares en Rusia, y debido a su asociación con ellos, Yaroslav-Tsev se convirtió automáticamente en uno de los promotores más importantes de Rusia. Esto fue durante un momento en que el negocio estaba en auge en ese país, mientras que en la mayoría de los otros países de Europa se encontraba en declive. En algún momento anterior a 1913, Yaroslav-Tsev tuvo un desacuerdo con Potupny y Saikin. Fue entonces que dejó el negocio de la lucha y decidió exponer su funcionamiento interno escribiendo un libro. El libro de 43 páginas fue llamado "Cómo los luchadores engañan al público". Dicho libro se encuentra perdido actualmente y solo se encuentran algunas páginas publicadas en una revista deportiva rusa en 1924. A continuación, te narraré el resumen de los fragmentos disponibles. Yaroslav-Tsev habla de Emil Vaz, quien generalmente es considerado como el primer luchador profesional importante en la historia de Rusia. Fue un atleta alemán de Szczecin. Yaroslav-Tsev explica que Vaz ganó notoriedad por primera vez en San Petersburgo haciendo un acto de hombre fuerte, y con el tiempo también se convirtió en un luchador profesional, pero luchaba solo contra aficionados, porque no había otros profesionales en Rusia en ese momento. Uno de sus mejores oponentes fue un carnicero llamado Trusov. Vaz llamó la atención de un empresario de circo ruso, quien luego lo inscribió en su circo y Vaz estuvo de gira con el circo durante algunos años. Vaz tenía un salario de 500 rublos al mes y también recibía 25 rublos adicionales por lucha. Todo esto coincidió con la prohibición temporal del boxeo en Rusia. De esta manera el público ruso encontró un nuevo deporte como reemplazo. El éxito de Vaz llevó a que algunos luchadores profesionales visitaran Rusia, alemanes como John Paul, Rippel, Baider, Rever y los franceses, Gidardis y August Ravener. Aunque a menudo estos luchadores se evitaban entre sí y preferían luchar solo contra aficionados. La lucha en Rusia estaba atrayendo enormes cantidades de dinero y la mayoría de las luchas eran por el cinturón de campeonato ruso-suizo. Eran luchas típicamente de profesionales contra aficionados, y los aficionados eran seleccionados por el circo, conseguían gente local al azar, les prometían buen dinero por una lucha, entre 5 y 10 rublos, y también que el profesional no sería demasiado duro con ellos. Con el tiempo, el público se dio cuenta que estos aficionados locales no eran atletas creíbles y que los circos los estaban estafando. Entonces, en lugar de usar hombres locales, los circos comenzaron a traer a sus propios retadores. Hacían que un luchador viniera a la ciudad y comenzara a presumir de lo duro y fuerte que era para construir su reputación antes de las funciones. Aunque posteriormente, el público también se dio cuenta de este esquema. Alrededor de esta misma época comenzaron a formarse compañías de 3 a 5 luchadores por circo, pero en general las multitudes perdieron interés en la lucha. Esto fue especialmente cierto en la parte europea de Rusia. Estas compañías de lucha libre luego se trasladaron a Siberia y más allá del Caspio, donde la gente aún no se había dado cuenta de todo, pero eventualmente la población se dio cuenta, y los luchadores ya no podían ganar dinero. Los circos comenzaron a tener problemas para controlar sus compañías de lucha libre, ya que constantemente surgían discusiones internas. Fue entonces cuando surgió la idea de lo que Yaroslav-Tsev denomina directores luchadores.
El director luchador era esencialmente el luchador estrella que controlaba la compañía y solía ser el ganador al final de los distintos torneos. Esta fue también una época de grandes invenciones, ya que los luchadores se proclamaban campeones a diestra y siniestra. Yaroslav Tsev identifica varios tipos de luchadores y utiliza términos internos para describirlos, es decir, términos que, según él, fueron utilizados por los propios directores luchadores. En primer lugar, estaban los yasky, es decir, leñadores. Los leñadores eran típicamente luchadores rusos, que eran tipos grandes con un estilo rudo. En contraste con ellos, estaban los técnicos, que eran más pequeños en tamaño y más hábiles en estilo. A menudo los técnicos eran estonios o finlandeses. Por último, estaban los extranjeros. A menudo, en las compañías rusas eran alemanes, pero se presentaban como franceses, ingleses, holandeses, estadounidenses e incluso indios. Por ejemplo, Yaroslav Tsev dice que el campeón indio Kauta era bávaro. También recuerda que había luchadores turcos y luchadores de raza negra. Los directores luchadores se referían a la mayoría de los luchadores como fouling y esto se refiere a caer y perder cuando se les dice que lo hagan. Básicamente, la idea es que todos los demás luchadores de la compañía estuvieran allí como fouling y, en última instancia, su papel era hacer que el director luchador se viera bien. Una vez que se hicieron populares en la capital Moscú, los luchadores inteligentes tenían dos opciones: separarse y formar su propia compañía o quedarse con su compañía actual, pero con la condición de no perder más de una o dos veces durante un torneo. Luego los columnistas de periódicos y revistas que cubrían la lucha libre comenzaron a comparar los resultados de los torneos en diferentes lugares. Se dieron cuenta que siempre eran los mismos luchadores luchando entre sí y que siempre los mismos luchadores ocupaban los primeros lugares en los torneos. Esto llevó a los periodistas a creer que los combates de lucha libre no eran legítimos. Escribieron sobre esto en periódicos y revistas, pero, por supuesto, esto seguía siendo una teoría no confirmada. Los luchadores guardaban celosamente sus secretos y nunca revelarían al público cómo funcionaba realmente la lucha libre. Algunos de los directores luchadores se hacían amigos de algunos periodistas. Esto era un esfuerzo en presentar una narrativa diferente y más favorable para ellos. Había dos tipos de combates de lucha libre: Chiquet y Bur. Chiquet era una lucha de exhibición para el público, con muchos agarres y contraagarres, movimientos que normalmente no se usarían en una lucha real. En este tipo de luchas el resultado estaba predeterminado. Bur eran luchas legítimas sin ningún tipo de arreglo. El éxito de estos directores luchadores no era igual, algunos tuvieron más éxito que otros. La fuerza y el cuerpo eran secundarios, lo importante es que también vendían su trabajo, es decir, quién era buen artista y, lo que es más importante, quién era un buen director. Por alguna razón desconocida, al público ruso le gustaron mucho los luchadores enmascarados. En Moscú los directores ponían a los buenos luchadores bajo las máscaras para que no generaran dudas, pero fuera de Moscú ponían a cualquiera bajo la máscara. Si un luchador enmascarado dejaba de producir dinero, lo desenmascaraban y creaban uno nuevo. Por lo general, todos los luchadores comenzarían el torneo con algunas victorias y luego, una vez que se identifique a un favorito del público, le darían un empujón, al igual que con los luchadores enmascarados, y vencería a todos los grandes nombres del torneo, pero también podía perder contra un leñador en 1 o 2 minutos. Incluso puede vencer al director luchador, pero, por supuesto, el director ganaría la revancha. Año 1920. En Chile, comienza la 4ª edición de la Copa América.
y en Alemania nace Heinrich Karl Bukowski, escritor mejor conocido como Charles Bukowski. En Estados Unidos, durante la década de 1920, el destino se encargó de juntar a 3 luchadores con ganas de innovar en la escena creciente de la lucha libre. Robert Herman Julius Friedrich, cuyo nombre artístico era The Strangler Lewis, Wilhelm Baumann, conocido como Billy Sandow, y Joseph Raymond Mond, conocido como Toots, posteriormente serían conocidos como el Goldust Trio. Ed Lewis y Billy Sandow habían sido meros títeres que cumplían las órdenes de la Organización del Este, conocida como The Trust, y que fue la responsable de las diferentes luchas entre Frank Gotch, Joe Stacker, Earl Caddock y Charlie Cutler. Joseph Raymond Mond fue el encargado de concebir un nuevo estilo de lucha que fuera totalmente entretenido. Mond declaró en una ocasión: tomaremos las mejores características del boxeo y los agarres del estilo grecorromano. Los combinaremos con el antiguo estilo de lucha de los campamentos madereros y lo llamaremos Slam Bang Western Style Wrestling. Sandow y Lewis accedieron y con la ayuda de otros luchadores que vieron las posibilidades de este nuevo estilo, lograron darle más velocidad a la lucha. Cambiaron el gusto del público y en unos pocos meses las entradas de sus eventos se vendían por completo. Sandow firmaba contratos con los luchadores, se dice que tuvo hasta 500 en su organización, tenía el control, no solo de los luchadores, sino también de los clubes de lucha libre, ya que sin luchadores, los promotores independientes de lucha no podían operar y, mediante contrato, Sandow tenía todas las grandes figuras bajo su control. En esta especie de confederación, el objetivo de los luchadores era enfrentarse a Lewis o pelear en la cartelera de los espectáculos que ahora promocionaban en todo el país. Si se salían del guión, como solían hacer algunos puristas en los primeros días, pronto se encontrarían frente a la ley de Mond y más tarde John Pasek, quien les enseñaría la lógica del nuevo sistema. El plan era mantener a Lewis en la cima y darle emoción a su reinado tanto como fuera posible. El trío se dio cuenta de que un único campeón con un reinado interminable era malo para el negocio. Para mantener las cosas frescas y creíbles, tenían que proporcionarle a Lewis algunos competidores creíbles, y para legitimarlos, Lewis iba a tener que perder contra ellos. Así comenzó el proceso de intercambiar victorias. Lewis era muy bueno en este nuevo sistema. Había poco temor de que un oponente sin pactar pudiera escaparse con el cinturón, ya que Lewis podía recuperarlo fácilmente, ya que era un excelente luchador. En el sótano de su casa en California, Billy Sandow construyó un gimnasio al que llamó The Bullpen. En el recinto, desde la primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, sus colosos embestían y forcejeaban, ensayando finales, poniendo a prueba el temperamento y la habilidad de unos y otros, dando al jefe una idea general de los trabajadores que tenía contratados. De esta manera, cuando dos hombres se enfrentaban en el ring frente a una audiencia, cada uno conocía bastante bien al otro. Y hay que decir en honor de Sandow que en aquellos primeros días el hombre con mejor habilidad técnica solía ganar. Billy creía firmemente que solo alguien de primer nivel debería estar en la cima. Por supuesto, ganar y perder importaban, ya que todos querían estar en la cima. Este era un mundo de hombres rudos que eran sumamente cuidadosos de su reputación. Cuando Lewis luchó ocasionalmente en combates verdaderos, confirmó la potencia del modelo de Mond. Strangler luchó una vez con Joe Stacker en lo que los muchachos del oficio llaman una shooting match, escribió Arthur Daly en The New York Times. Comenzaron a las 4 de la tarde y Lewis fue el ganador a las 9:30 de esa noche. No fue emocionante, pero fue el mejor tipo de lucha que a cualquiera le gustaría presenciar. Que Lewis pudiera ganar este tipo de lucha demostraba que era un luchador legítimo.
Si no hubiera sido un verdadero luchador, habría sido imposible reinventar la industria. Lo que importaba ahora no era quién ganó, sino cómo ganó y cómo respondería la multitud. Lo que importaba era cómo una lucha conseguiría que los aficionados pagaran dinero en la siguiente. En unos pocos años, el Goldust Trio tenía el control de casi toda la lucha libre en los Estados Unidos y sus giras se movían por el país varias noches a la semana, convirtiéndose en un gran atractivo de entretenimiento. Gracias al Goldust Trio surgió un nuevo léxico en el mundo de la lucha libre. La palabra shooting significaba una lucha que no estaba arreglada. En otras palabras, era una competencia deportiva real en la que ganaba el mejor. Working era un término utilizado para referirse a dos luchadores que ofrecían un espectáculo para la multitud y que tenía el resultado pactado de antemano. Un program era una serie de combates cuyos resultados finales estaban destinados a crear un oponente adecuado y que luego se enfrentaría al campeón. Hit significaba hacer que los fanáticos se emocionaran. La organización no dejaba nada al azar. En caso de que un promotor no vinculado directamente con ellos decidiera revelar estos secretos, no tenía ninguna prueba por escrito. Se utilizaban nombres y términos en clave para designar a los luchadores y los resultados de los combates. Un representante enviado a una ciudad para encargarse de una función de lucha recibía un telegrama con el guión, pero si una persona tuviera acceso al mensaje, no entendería nada, porque todo estaba escrito en código usando apodos y una jerga muy específica. Este nuevo sistema mejoró notablemente el negocio, porque ahora la venta de boletos podría extenderse a lo largo de semanas y meses, en lugar de solo un combate. El número de veces que el campeón Lewis se enfrentó con buenos trabajadores ascendió a cientos. Los fanáticos lo disfrutaban y volvían por más. Era un espectáculo lleno de acción. Billy Sandow consideraba la lucha libre como un gran negocio, pero también un oficio sagrado. Nunca permitió que los luchadores apostaran con los espectadores sobre el resultado de sus combates y se negó a trabajar con sus luchadores en algún club si sospechaba que los promotores permitían las apuestas, y por extraño que parezca, Sandow, Monty y Lewis nunca tuvieron un contrato entre ellos. Sandow, Lewis y Mont perfeccionaron la fórmula y muchos de los finales de los combates de lucha libre. Por ejemplo, está el combate por límite de tiempo en el que ambos hombres luchan hasta el final sin decidir quién es el vencedor. A veces el combate es un enfrentamiento de 2 a 3 caídas. Puede que cada hombre logre una caída sin que logren llegar a una tercera. Luego, se reinicia y los competidores lucharán hasta el tiempo límite sin lograr la última caída. En otro final, los hombres chocan sus cabezas, caen a la lona, no pueden continuar y el referí los cuenta fuera y el combate se declara empate. Una variación de este final es que un luchador recupere la conciencia con tiempo suficiente para ponerse de pie y ser declarado vencedor. Otra variación es que ambos contendientes se noqueen cayendo a través de las cuerdas al suelo fuera del ring. En otro final, el agresor está a punto de lanzarse para inmovilizar a su adversario y en su afán falla a su oponente, cayendo a través de las cuerdas al suelo fuera del ring donde, aparentemente, queda inconsciente, entonces el referí hace el conteo. En ocasiones, los espectadores menos crédulos gritarían falso. El 98% de las veces los escépticos tenían mucha razón en sus deducciones, pero no pudieron probar sus sospechas y una vez vinculados a las historias, regresaban para ver a sus favoritos en acción. Sandow era el jefe y los luchadores tenían que cumplir sus órdenes o se encontrarían sin trabajo, mientras que los hombres que consideraban menos competentes ganaban cientos de dólares por semana. Según su sistema de escritura, cada luchador trabajaba en un programa, en algún club,
y aunque en una ciudad podía ser solo un luchador perdedor, en otra era el mejor hombre. Los programas fueron obras maestras para agitar los prejuicios raciales. De Brain emparejó a alemanes y franceses, griegos y rusos, chinos y estadounidenses, japoneses y chinos, ingleses e irlandeses, nativos y vaqueros, occidentales y orientales, y un favorito del pueblo contra otro. Las carteleras de Sandow eran representaciones de las disputas entre países. Fue este método el que hizo que los fanáticos volvieran por más. Los luchadores trabajaban en oficinas centrales, manejados por un hombre importante bajo la supervisión directa de Sandow. El primero de cada semana los trabajadores recibían sus fechas e instrucciones. El 50% de las ganancias del local eran entregadas por un promotor del club a un representante de Sandow, quien devolvía el dinero a su hombre importante. A su vez, pagaba a cada luchador el sábado por el trabajo que había realizado durante la semana que terminaba. La remuneración variaba según el programa de cada luchador en particular que pudiera estar trabajando en ese momento, pero el pago era generoso. Billy Sandow no perdía la oportunidad para utilizar los otros talentos del luchador de tal manera que generara dinero en taquilla. Si un luchador había estudiado odontología, se convertía en el dentista de la lucha libre. Se publicaban imágenes que mostraban al luchador sacando dientes en sus ratos libres. Así nacieron los luchadores médicos, fontaneros, lecheros, yeseros, pintores, violinistas, músicos de tuba, jugadores de bridge, vaqueros, enlazadores, marineros, ganaderos, ingenieros civiles, decoradores de interiores, cantantes de ópera, agricultores, barbudos sacerdotes rusos exiliados, hindúes, ministros, curanderos, químicos, etc. Pocos tenían pretensiones en las profesiones y oficios que profesaban. Sin embargo, fueron publicitados y destacados, hasta tal punto que muchos de ellos comenzaron a creer en su propia publicidad. Todos tenían su vida privada antes de subir al ring, frente a la multitud. La historia del Goldust Trio termina en 1928, cuando Monk se enredó en una lucha de poder con el hermano de Sandow, Max Bowman. Louis y Sandow pronto se separaron, cuando Sandow tuvo problemas con Louis por su falta de condición física. Billy Sandow fue manager de luchadores campeones como Everett Marshall y Roy Dunn. Finalmente murió el 15 de septiembre de 1972, a los 88 años. Ed Louis se retiró en 1947 como el primer pentacampeón mundial de la historia, y más tarde fue entrenador y manager de la futura leyenda Lutaz. Murió a los 76 años el 7 de agosto de 1966. Joseph Raymond Mann se convertiría en uno de los promotores más poderosos de la industria, ya que se asoció con Ray Fabiani para impulsar el ascenso del legendario campeón Jim Londos, al tiempo que entrenaba a futuras estrellas como Antonino Rocca y Stu Hart. En 1928, la historia de la lucha libre que conocemos hoy en día ya tenía las bases bien fundadas para lo que sería una edad de oro y leyendas. Pero esa es una historia que contaré en otra ocasión. Y así termina este episodio. Acompáñame en una próxima oportunidad para viajar en el tiempo por diferentes momentos de la humanidad, no importa si son grandes o pequeños, buenos o malos. Cada historia del pasado nos puede ayudar a comprender el presente y cambiar nuestro futuro. Te espero aquí, en el Cronovisor.